Feliz día para todos. Yo voy a tratar en este tiempo que me han dado de hacer un recuento de qué es lo que la Universidad del Zulia, donde no solo nuestro grupo ha venido participando en la evaluación del puente sobre el lago, sino grupos de diferentes facultades, de diferentes escuelas, perdón. Como ven, el puente hace ilusión una oportunidad. Yo espero que algún día podamos tener nuevamente el puente, por lo menos en buenas condiciones. Como supongo que hay personas que, que están escuchando esta charla de otras partes del país, puse esta diapositiva para hacerles ver la localización del puente. Está localizado en la parte más angosta del lago de Maracaibo, y en esta zona, al lado izquierdo del lago de Maracaibo, está Maracaibo. Entonces, indudablemente que el puente es demasiado importante para el país. No solamente conecta Maracaibo con el resto del país, sino prácticamente la zona de producción de petróleo. El área que rodea el puente es bastante agresiva, o sea, las condiciones atmosféricas son bastante agresivas desde el punto de vista de corrosión. La temperatura promedio es 28 grados centígrados, la humedad relativa es muy alta, y Tau, que es el tiempo de humectación, para que haya corrosión se requiere humedad. Y ese tiempo, que son 4.418 horas de las 9.000 y tantas que tiene el año, es casi la mitad del, perdón, la mitad del tiempo tenemos agua suficiente para que exista corrosión. Y en el caso de los cloruros en el ambiente también es muy alta, ya que a partir de 60 miligramos metro cuadrado por día, la velocidad de corrosión para el acero, inclusive para el galvanizado, se dispara en forma exponencial. El viento es fuerte, y en el puente, en las zonas altas, hemos encontrado ráfagas de viento mucho mayores que la del viento promedio. De tal manera que la norma ISO, que califica la corrosividad de los ambientes, califica en este caso para el zinc, que es el material del galvanizado de las guayas, velocidad de corrosión C4, que es alta. Y en la realidad es muy alta, porque la norma no considera, por ejemplo, los efectos del viento. Un breve recuento, voy a hacer un historial de todo lo que ha venido pasando en el puente. En el 56 comenzaron sus estudios, y allí se definió de que tenía que hacerse la estructura en concreto armado, pre y post-tensado, que fue lo que al final se decidió, porque ya para esa fecha el lago era bastante corrosivo. En el 62 empezó un estudio que hizo la Creole Petroleum Corporation por Howard Finlay. Él era el ingeniero de corrosión de Creole en Venezuela, y presentó inclusive este trabajo en un congreso internacional, y ellos determinaron que ya el acero en la parte sumergida por corrosión atmosférica tenía una velocidad de corrosión del orden de 16 milésimas de pulgadas por año, aunque todavía el lago no estaba salinizado, que se salinizó por la apertura para la entrada de barcos de gran calado cuando la explotación petrolera. Pero el contenido de oxígeno del lago siempre ha sido muy alto, y esto en conjunto con las altas temperaturas, que puede llegar hasta 30-35 grados centígrados, indudablemente que hacen un reservorio de agua muy agresivo para muchísimos materiales, y especialmente para el acero. Por eso se decidió hacerlo en concreto armado pre y post-tensado. Disculpen. En el 93, un estudio ya realizado por Lagobén, que creo le pasó a ser Lagobén, ya la velocidad de corrosión se incrementó. Fíjense que subió más de 10 veces la velocidad de corrosión por esa entrada de salinidad al lago, y en la zona del puente llegó a valores de 3.000 partes por millón de cloruros.
Nosotros hemos hecho muchos estudios en el lago y en el puente, y desde el punto de vista de corrosión. Y este es uno de los estudios que hicimos. Estudiamos la salinidad a todo lo largo del puente y vimos que las costas eran las que tenían mayor salinidad. Y lo que, hablando con la gente que trabaja en la parte de agua, lo que conocimos es que las fuentes de salinidad, al lago le entran el mar, pero también le entran los ríos. Y entonces eso es lo que nos permite que el lago se salinice en la zona del puente mayor de lo que se ha estabilizado en los últimos años. Y son los bordes los que tienen mayor salinidad. Fíjense que en el centro la salinidad es relativamente baja. En el orden, en las costas está en el orden de los 3.000 partes por millón, y en el centro puede llegar hasta 2.000, 2.300 partes por millón. Y si vamos en profundidad podemos encontrar inclusive fuentes de agua dulce, como les digo, por la entrada de los ríos. En ese mismo estudio de Creole en el año 62, que fue presentado en este evento del año 63, también muestran este gráfico en donde comparan la velocidad de corrosión del agua de mar con el agua del lago. Y fíjense lo agresivo que es el agua del lago comparada con el agua de mar. Y no es por la concentración de salinidad, porque el mar es tiene mucho más sal. Es casualmente por la temperatura y la concentración de oxígeno, que son los que facilitan de que el acero o cualquier otro material se oxide. La diapositiva está mostrando las características del puente sobre el lago de Maracaibo. El largo total es cerca de los 9 kilómetros, tiene un ancho de 17.4 metros, 4 canales de circulación, tiene 134 pilas y 2.184 pilotes. Y los pilotes tienen diferentes tipos, huecos pretensados, postensados y pilotes de concreto reforzado. Tengo que decir que cuando el puente se hace, hubo muchas, como se dice, muchas cosas importantes que se generaron, porque por primera vez en el mundo se hincaban pilotes en una sola pieza pretensado de, si mal no recuerdo, hasta de 60 metros de largo. ¿Cuáles son las características del ambiente? Bueno, ya lo veíamos, les mostraba anteriormente, tanto en la parte ambiental como en el lago mismo. Y actualmente esa concentración de cloruro a nivel del puente está en ese orden que les comentaba anteriormente, del orden de los 3.000 partes por millón. En el puente, yo siempre digo que en el puente se hizo con cariño, porque se utilizó lo que en la época ya se empezaba a hablar de durabilidad y se utilizaron buenas mezclas, como les voy a mostrar, ¿no? A excepción de los cabezales no son estructurales. Bueno, yo soy ingeniero químico, no soy estructuralista, pero eso es lo que me dicen lo que hemos visto. Y solamente los cabezales tienen baja resistencia mecánica. Eso en la práctica no significa durabilidad, depende de otras variables que vamos a ver en la próxima diapositiva. Pero fíjense el caso de los pilotes, la resistencia es muy alta, y en vigas y fustes también. La siguiente diapositiva muestra las mezclas que se usaron para hacer el puente, y podemos observar que en pilotes la mezcla es muy buena. Alto contenido de cemento y sobre todo lo que define la durabilidad, que es la relación agua-cemento. Y el contenido de cemento está en el orden de 0.36, que es bastante baja. En el caso de las vigas de Riostra, también la relación agua-cemento es bastante baja, y solamente los cabezales son los que tienen relaciones de cemento, que en ese ambiente indudablemente se esperaría corrosión en los cabezales, porque el concreto no es adecuado para ese ambiente. Vamos a ver que el ambiente es tan agresivo que hasta en el caso de las vigas de Riostra puede afectar
a la estructura. Y aquí tenemos, me voy a pasear por varios eventos porque para resumir más o menos todo lo que hemos venido haciendo en el puente y cuáles son las cosas que, los productos que hemos obtenido para tratar de que al puente se le haga el mantenimiento que él merece. En el 64, en el 62, como muchos saben, se puso en operación. En el 64 ya tuvo el primer accidente. Ya un tanquero lo destruyó 2 pilas. ¿Y quién estaba allí para levantar ese accidente? La Universidad del Zulia. En este caso, el doctor Heinz Henneberg, lamentablemente ya no está con nosotros, una persona muy reconocida y muy apreciada en nuestra universidad. Él lideraba, él fue uno de los ingenieros que trajo el consorcio alemán. El puente fue construido por un consorcio venezolano, franco-venezolano, y el doctor Henneberg participó como ingeniero geodesta en esa construcción. Y desde entonces él empezó luego de que el puente se termina, él pasa a ser profesor de la Universidad del Zulia y su grupo tenía un convenio, logró un convenio con Obras Públicas del Estado para hacer el control geodésico del puente. Entonces, desde ese entonces, el doctor Henneberg siempre estuvo pendiente del puente y de todo lo que pasaba en el puente. En el de la información que doy de panorama dice 5 personas. No, el puente fue destruido en la noche, a las 9 de la noche, y hubo mucha gente que allí perdió la vida. En este momento no recuerdo cuántos, pero indudablemente no fueron 5. En el 80, el puente sufre otro problema bien fuerte porque se reemplazan los tensores, se rompen los tensores. Los cables del puente, esta es una de las fotos que nosotros tomamos para tratar de lograr que se le hiciera, se le hiciera mantenimiento ya correctivo para esa oportunidad al puente sobre el lago, y lamentablemente no escucharon nuestras casi plegarias, porque esto se presentó en el primer congreso que tuvo la Facultad de Ingeniería, Congreso Científico Técnico de la Facultad de Ingeniería, en noviembre del 79, y ya para febrero del 80 se rompió una de las guayas. Gracias a Dios no hubo ningún muerto, pero esto indudablemente afectó la economía del país. ¿Y por qué la guaya se rompe? Por falta de mantenimiento. Estas guayas, cuando se instalan, tienen un tapón de madera para poder centralizar la guaya en la viga, y ese tapón de madera tenía un sello epóxico, y bueno, las condiciones del ambiente que rodea el puente saben cómo son de drásticas, y ese tapón, a eso nunca se le dio mantenimiento para sustituir ese recubrimiento epóxico, e indudablemente esa madera se fue humedeciendo, y esa humedad causó lo que se llama corrosión por espacios confinados en la guaya, y empezó a romper los cables hasta que el cable falló. En ese momento los cables tuvieron que sustituirse, y se sustituyeron, aquí se muestra una de las pilas de los pilones con ya los nuevos cables, en donde pueden observar en la zona superior el nuevo sillín que tienen los cables que fueron sustituidos. ¿Y por qué ocurrió ese problema? Porque inicialmente las guayas estos son aproximadamente 7 metros, esta viga que está acá, el cable al entrar a esta viga entra en un orificio, un cilindro, y allí eso fue rellenado con una brea. Pero en Maracaibo las temperaturas
En el concreto pueden llegar a ser muy altas y esa brea se empezó a salir. Y aquí empezó a entrar agua. Y esa agua fue la que produjo la corrosión de las huellas y especialmente en esta zona donde estaba el tapón. Eso fue cambiado para las nuevas huellas. Ahora este es el diseño en donde se utilizó neopreno en lugar de madera. Pero esto también requiere mantenimiento, requiere reemplazo y eso tampoco se ha dado. Y en este momento hay varias huellas que tienen problemas en la zona de anclaje. De hecho, hace creo que 3 años, la verdad que ahorita con esta pandemia el tiempo pasa tan rápido que en esa zona hubo que sustituir una huella porque tenía problemas bastante graves que fueron detectados por el tensado de las mismas. Entonces, hay otras huellas que nosotros determinamos en su oportunidad que también tienen ese problema en esa zona y no se les ha dado tampoco el mantenimiento que se requiere. Esta era la forma en cómo estaban las huellas inicialmente. Las huellas era una sola huella que pasaba el puente de un extremo al otro. Por eso las huellas que se dañaron, o la huella que se dañó inicialmente, habían otras pero muy pocas, era de las de abajo y no podía ser sustituida porque estaban prácticamente tapiadas por la de arriba. Y ese es el problema en algunas de nuestras estructuras, que no las hacemos para que haya mantenimiento, lo cual debe pensarse especialmente en ambientes tan agresivos como estos. Entonces la huella ahora ya no es una sola huella que va de un extremo al otro de los pilones, en este caso, sino que ahora son huellas individuales y se hizo así para poderlas sustituir fácilmente. En este caso siguen siendo galvanizadas, las originales también eran galvanizadas, y la diferencia es que las originales eran de Alemania todas y ahora no, ahora tenemos dos tipos de huellas, pero prácticamente las evaluaciones que se han hecho no hay mucha diferencia en su comportamiento en el tiempo. En el 84, nosotros fuimos subcontratados porque empezaron a haber problemas de corrosión en los pilotes, en las primeras 19 pilas. ¿Y qué es lo que qué pasó en ese? ¿Por qué se empezaron a corroer los pilotes? Anteriormente decía que los pilotes eran de excelente calidad y deberían ser de mucha durabilidad. Pero, sin embargo, hubo problemas en su construcción. Por ejemplo, en el puente ustedes no le ven como en las plataformas costa afuera que se ven los pilotes. Al puente no se le ven los pilotes, porque tiene esta camisa prefabricada que se coloca sobre los pilotes y los pilotes deben entrar a la camisa y luego encima de esto armar el cabezal. O sea que nosotros veríamos como aquí en este caso los pilotes entraron a la camisa, ¿ok? La camisa viene ya con esos orificios para que entren los pilotes. ¿Y qué pasó? Cuando hicimos las inspecciones que se hicieron, esos pilotes no entraron en algunas, o sea, quedaron fuera de lugar. Y entonces la camisa descansa sobre el pilote. Entonces, para que eso se nivelara, instalaron cortaron algunos pilotes, otros pilotes, aunque se hizo el estudio del suelo, otros pilotes quedaron cortos, hubo que alargarlos, etc. Y para ello utilizaron un brazalete. Ese brazalete, en el tiempo, ese brazalete se dejó. Me imagino que la gente pensó, bueno, para mayor protección para el pilote en esa zona que había sido conformada quizás con concreto del que se usó en el cabezal en algunas partes. Y entonces se le dejó ese brazalete. Pero ese brazalete en el tiempo, con la alta corrosividad del agua, indudablemente se fue corroyendo.
Nosotros cuando empezamos el trabajo del puente, cuando logramos el convenio para poder hacer la evaluación y generar los protocolos de reparación del puente, mandamos a quitar todos los brazaletes en las primeras 19 pilas que eran las que tenían este efecto. Y vimos que ya en ese tiempo todo el acero se había consumido del brazalete. No sabemos los espesores, pero sí sabemos ya que la velocidad de corrosión es muy alta en la parte, y sobre todo en la zona de salpique y oleaje. Y cuando se hizo la inspección y se quitaron los brazaletes, entonces se empezaron a ver los problemas en el puente, en los pilotes del puente, que ya desde el 77, la misma empresa que nos ayudó con esta inspección submarina, había hecho una primera evaluación y la evaluación coincidió, la que nosotros hicimos con ellos mismos y la que se había hecho en el 77, que ya algunos pilotes mostraban deterioro similar a que se observa aquí, porque ya aquí esta es la marca del brazalete y todo esto era el resto del brazalete que se había consumido. Con el agravante de que en algunas condiciones esta zona de acá también estaba, permítanme quitar esto de aquí. También esta zona de unión con el cabezal, esta es la parte inferior del cabezal, también mostraba una separación inclusive y ya se veían unas barras que, bueno, que eso hubo que evaluarlo. Y les quería mostrar este diagrama que hicimos para ver que era justificar en alguna forma lo que estaba pasando. Y los pilotes son huecos, como ya les comentaba anteriormente, y la forma en cómo más o menos se construyó es que esta es la camisa prefabricada, que no es parte estructural del puente. Se coloca encima del pilote, el pilote no entró a cabezal porque quedó fuera de, o sea, yo lo estoy poniendo más o menos igual, pero no quedó fuera de, quedó más o menos a mitad en algunos casos. Y entonces el pilote se le colocaban unas barras, esto está en el diseño original, que llegan hasta 4 metros por debajo del nivel de marea muerta. Y se suponía que iba a existir un tapón a ese nivel. Reitero, se instalan estas barras hasta 4 metros por debajo del nivel de marea muerta, el refuerzo, y el resto, supuestamente el pilote era ciclópeo, no tenía concreto. Sin embargo, al final decidieron rellenar completo todo el pilote porque, bueno, se presentaron problemas con algunos pilotes, con algunas filtraciones y creían que eso iba a mejorar la durabilidad del mismo. Entonces, luego se arma cabezal y se rellena, ¿ok? Entonces, ¿dónde encontramos los problemas? Como vieron en las fotos anteriores, los problemas se encuentran en la zona de unión de concreto viejo, que es el del pilote, con concreto nuevo, pero también en la zona de unión donde descansan con la camisa. O sea, estas zonas no se rellenaron en algunas oportunidades, ¿ok? Todo eso nosotros lo evaluamos y al final por eso decidimos tomar acciones diferentes a las que se tomaron para la superestructura, como les voy a comentar posteriormente. En esa oportunidad firmamos un convenio con un proyecto, perdón, entre el CONICYT y National Science Foundation. Yo estudié en la Universidad de Oklahoma y entonces mi tutor y yo empezamos con este proyecto para poder ver qué se hacía en el caso de los pilotes del puente y en general en la estructura. Después de tanto tiempo de estar trabajando en el puente, por fin logramos la firma en el 94. Esto se logra cuando la doctora Lolita Nillar de Castro pasa a ser la gobernadora del estado Zulia y y bueno, el gobierno central permitió que el puente pasara
a estar en manos del gobierno regional, que es lo lógico. Ese convenio de cooperación interinstitucional para la administración y gerencia de obra del programa de rehabilitación y mantenimiento del puente. Lo primero que hicimos fue conformar los equipos de trabajo, especialmente para evaluar una estructura tan importante para el país como esta. El equipo de trabajo es importante. Este grupo multidisciplinario de especialistas en el área de corrosión, donde pueden ver principalmente los profesores que participamos, Daniel Contreras, Miguel Sánchez, Matilde Romero, Leida Morón y José Bravo. Estructuras, en la parte estructural empezó el profesor César Vega y Mario Núñez Montiel, y luego el profesor Antonio Zarco, que se reintegró al equipo. En materiales estaba Rafael Fernández por la parte de concreto y Alfredo Navarro por la parte mecánica y la parte de soldadura y ese tipo de cosas. Él es ingeniero mecánico. Y en comportamiento geodésico el doctor Heinz Henneberg, que ya estaba en el puente en el convenio para el comportamiento geodésico, y Antonio González. Y en vialidad también teníamos a los profesores Moraima Jiménez y Carlos Morales. Eso es lo más importante, el equipo de trabajo para poder abarcar todas las áreas que afectan al puente. Recuperamos toda la información, tanto a nivel nacional como internacional, inclusive se recuperaron planos y recuerdo que hasta el profesor Mario Núñez fue a Alemania a buscar información sobre el puente. Se participó en la construcción del Museo del Puente y de todas las instalaciones que espero todavía existan allí. Tengo tiempo que no voy por allí. Se realizó el levantamiento de daños de las pilas del PGRU, digitalizamos esta información y esto no existía. Se realizó la evaluación, diagnóstico y generación de los protocolos de reparación para todas las pilas del puente. Eso lo dejamos en el puente. Y por supuesto no puedo hablar de mantenimiento si no digo por qué ocurrieron los problemas. Entonces le voy a dar un breve resumen de qué es lo que más está afectando la estructura del puente sobre el lago. Nosotros todo esto lo tenemos en un libro que publicamos, un proyecto internacional, un proyecto iberoamericano donde participamos 10 países, que es la Red Durar. Generamos un manual de inspección, evaluación y diagnóstico en estructuras de concreto armado. El manual está en inglés y en español, lo vende NACE International, que es la Sociedad Internacional de Corrosión. Bueno, ahora tiene otro nombre, que no, MPPA, una cosa así. Y al Compact Internacional, que es la Asociación Latinoamericana de Patología y la Construcción. Allí está algo muy sencillo y muy resumido, estoy colocando aquí, de cómo hacer la evaluación y cómo dar el diagnóstico de una estructura que tenga problemas de corrosión. Hicimos una inspección visual, allí determinamos las zonas con concreto fofo, con el martillo, es la forma usual. Levantamos daños utilizando la norma. Evaluamos luego la armadura, localizándola y midiendo espesores de recubrimiento de concreto sobre la armadura. Medimos la continuidad eléctrica en la armadura porque eso es importante para medir potenciales y velocidad de corrosión, que son las técnicas electroquímicas que utilizamos. Y evaluamos también el concreto, medimos su resistividad y medimos cloruro. También evaluamos carbonatación, que es otro proceso, pero en este caso particular los cloruros son los más importantes. Y diseñamos diferentes tipos o buscamos diferentes formas para poder hacer la inspección de las pilas. Esto fue un camión que compramos en Italia. Recuerdo que costó 50 millones de bolívares. Imagínense cuánto costará ahora. Y algunas de las pilas se les pusieron andamiaje hasta cierta altura para poderlas evaluar. El camión nos permitía meternos por abajo, ver la viga mesa, o sea,
hacer de cada lado una inspección en la zona superior. Toda esta parte de acá la podíamos inspeccionar con eso. Y estas gruitas pequeñas se diseñaron para poder accesar con los equipos, sobre todo para medir técnicas, para medir potenciales y velocidad de corrosión. Aquí cabían 2 personas y podía subir y bajar a ciertas alturas. Todo eso se hizo para poder evaluar el puente. El puente tiene 5 tipos de pilas, entonces es imposible evaluar las 134 pilas que tiene en detalle. Entonces eso es otra cosa. En este tipo de estructura, entonces la idea es poder tener definición de qué es lo que se va a evaluar y hacer un muestreo. Entonces lo que hicimos fue escoger un tipo de cada una de los diferentes tipos de pilas, perdonando la redundancia, y agregamos algunas otras dependiendo de la inspección visual general que hicimos en el puente. Para dar una breve descripción de cada pila, los pilotes, como ya les decía, pilotes en una sola pieza o pilotes en varias secciones, como el caso de los que tienen pilotes postensados, que son en tramos de 5 metros, y luego, por supuesto, se unen, como los que han trabajado con ellos lo conocen. Luego tenemos el cabezal, como decía, que se colocaba el cabezal encima de esa estructura que la llamamos camisa. Luego vienen los fustes, y esto es a las vigas atirantadas las llamamos pilones. Y luego vienen los cables. Cada pila tiene 64 guayas, 32 por lado, que soportan una carga resistente de 5.760 toneladas. Y aquí vamos a ver un recuento de algunas fotos de la inspección visual que hicimos para esa oportunidad. Esa inspección empezó en 1995. Entonces, fíjense algo muy particular, de que normalmente el problema más grave se da en el cabezal. ¿Por qué? Porque es el que tiene la peor calidad de concreto, una relación agua-cemento muy alta para este ambiente. Y particularmente las reparaciones localizadas son las que mayormente, todas esas reparaciones localizadas son las que inicialmente empezaron, o sea, las que volvieron a generar corrosión del acero, por diferentes motivos que no podemos explicar en esta conferencia por el tiempo que tengo. Pero fíjense, este es el lado oeste del puente. Este es el lado norte del puente, en donde le pega más la brisa y todo. Y esta es la viga de Riostra, en este lado norte. Y podemos observar de que en el momento de esa inspección inicial prácticamente no tenía tantos problemas. Ahora más tarde vamos a ver la viga sur, que es todo lo contrario. Esta pila se escogió porque esta pila tiene la mayor cantidad de pilotes afectados, con las condiciones que les comentaba anteriormente. Solamente tenía 2 pilotes en excelentes condiciones. Unos tenían el acero expuesto en su unión con el cabezal, o habían daños en el pilote mismo, como los que les mostré anteriormente. Entonces, eso pasaba en la mayoría, en muchas de las 19 primeras pilas, que son las que tienen ese efecto de que el pilote no entra al cabezal. Porque el pilote, como vieron, es de buena calidad. Si entra al cabezal, va a tener alta durabilidad. ¿Okay? El problema es la forma en cómo se construyó en esas primeras 19 pilas, por circunstancias que indudablemente después aparentemente fueron corregidas, ¿no? Fíjense, esta es la cara sur. Entonces ya la cara sur ha sido reparada, de la viga de Riostra, ha sido reparada muchas veces. Este es el estado en el que encontramos esa pila, la pila 9, y fíjense por debajo, prácticamente todo esto estaba, ya aquí no hay acero. Con el agravante que vimos que aparentemente hubo algunas fisuras que fueron inyectadas con resina epóxica, y eso lo que hicieron fue acelerar el proceso de corrosión de la armadura.
cuando ustedes llenan esas grietas sin saber a qué se deben las grietas, si son por corrosión, si hay corrosión de la barra ya iniciada y la rellenan, ustedes evitan el acceso de oxígeno en esa zona. Pero entonces generan lo que llamamos celdas diferencial de oxígeno, que son las celdas que producen corrosión en muchos medios, en estructuras enterradas, sumergidas. ¿Y eso qué me va a inducir? A que en la zona donde no hay oxígeno, el metal se va a oxidar para generar los electrones que el oxígeno necesita en la parte donde no está la resina para reducirse. Entonces, allí vamos a tener ese efecto, indudablemente me va a acelerar el proceso de corrosión de las barras que están debajo de la resina epóxica. Y eso ocurrió en estas esquinas, sobre todo, que fue donde encontramos más de esos productos. Todo esto hubo que sustituirlo al momento de la reparación. Esta es una pila que tenemos fotos en varias ocasiones. Les voy a mostrar esta que es del 95 cuando empezamos los trabajos. Ya la corrosión, esta es la cara oeste, esta es la cara, esta no se ve, pero esta sí se ve, que es la cara norte, ¿ok? Perdón, esta es la cara oeste y esta es la cara sur. Esta es la cara oeste y esta es la cara sur. Fíjense el deterioro que tenemos en esa. Y eso había sido previamente reparado. Aquí hay otra reparación que luego ya en el 2011 la vemos. Fíjense que ya aquí, esta zona que fue reparada ya perdió, ya se delaminó completamente el acero y el concreto, y la corrosión del acero es alta. Inclusive este fuste, que es este que está acá, fíjense ahora el deterioro. Claro, en 6 años el deterioro en el puente no se ha detenido porque lamentablemente no se han reparado todas las pilas. Y fíjense ahora cómo está esta viga de riostra. Estas son las zonas ya más altas, entonces aquí ya la cosa cambia. Como ya hemos visto, ya estamos más alejados del agua y los problemas de corrosión normalmente los tenemos en las esquinas y pensamos que es porque si esta cara y esta cara tienen alto espesor, la esquina me va a quedar siempre con mayor espesor, que puede ser mayor de 10 centímetros, dependiendo de los espesores de cubrimiento que tengamos en la cara anexa. Y ya eso sin armadura no se me va a microfisurar. Y por ahí empieza el problema de corrosión. Ese es un caso que se nos da en todos los cabezales y también en algunos fustes. Aquí vemos, esta pila fue la primera que escogimos, donde formamos la gente. Nosotros teníamos, además de toda la gente que vieron anteriormente en cada grupo, teníamos 30 personas trabajando en campo para hacer la evaluación del puente. Y esta fue la pila que utilizamos para formar el personal. Entonces, aquí estamos reparando, aquí estamos evaluando uno de los fustes, que era el que tenía peor situación, y esa peor situación se debe, esta marca que ven aquí en el cabezal, es por el agua. Aquí choca el agua, los vientos predominantes son en esta dirección, y esta pila tiene esta cara en tierra y la cara oeste también en tierra. Solamente tienen la cara este y la cara norte en tierra. ¿Ok? Entonces, este fuste está afectado es por ese salpique del agua en esa zona. Aquí está el fuste un poco más de cerca, ya armado para la evaluación, para el levantamiento de daño y la evaluación. ¿Cómo hicimos el levantamiento? Usando ya normas que existen desde hace mucho tiempo, la norma CI, y simplemente agregamos algunas cosas adicionales de lo que nosotros estábamos innovando en el caso del puente. ¿Cuál era eso? Las medidas electroquímicas. O sea, verificar, o sea, ¿cuál era la idea? La idea no era solo ver que se hiciera una reparación solamente en aquellas zonas donde se veían grietas, donde ya el acero está, donde ya el concreto estaba delaminado, sino determinar en aquellas zonas donde yo no tengo aparentemente problemas, qué está pasando. Y eso se puede lograr solo si se hace una evaluación electroquímica y luego una evaluación química determinando la profundidad a la cual ha llegado el agresivo dentro del concreto.
Y lo primero es concreto fofo. ¿Okay? Simplemente con el martillo determinar las zonas de concreto fofo. ¿Para qué? Para que poder aplicar las técnicas electroquímicas yo necesito que el concreto esté sólido, porque donde está fofo es porque ya hay corrosión. O sea, porque ya hay una corrosión que ha generado un producto que es expansivo, que no es protector. El acero en concreto naturalmente desarrolla una película que llamamos pasiva, que lo protege. Cuando hay corrosión, esa película se pierde y se genera un óxido que ahora es expansivo. ¿Okay? El óxido que se forma sobre el acero puede ocupar un volumen que puede llegar a ser 6 o más veces el volumen ocupado del metal, y por eso es que estalla el concreto. Entonces lo primero es hacer ese levantamiento. Cuando se hace levantamiento de daño, esta es la herramienta número 1, el martillo, para determinar la zona fofa. Y luego con un pacómetro detectamos las zonas donde están donde está la armadura, donde están las barras, para allí en esas zonas hacer la evaluación electroquímica. En este caso utilizamos un equipo que para esa oportunidad acababa de ser aprobado por la ACI como el único equipo a nivel internacional que nos puede dar una información real de la velocidad de corrosión del acero en concreto, ya que confina la corriente y permite definir el área a evaluar. Entonces aquí lo ven, aquí lo estamos utilizando para evaluar una de las pilas que estaba contigua a la pila que tumbó el Maracaibo, para ver estas grietas que se formaron, si debajo de esas grietas había corrosión de la armadura. Disculpe. Así levantamos toda la parte electroquímica. Perdón. Entonces, esta es la pila 3. Aquí solamente estamos viendo la cara norte y la cara este. Esto se hizo solo en aquellas pilas seleccionadas para hacer inspección detallada. En cada punto medíamos el potencial de corrosión, que es mucho más fácil, más rápido de hacer. Y de acuerdo al potencial de corrosión, medíamos las velocidades de corrosión, que son las que les dan realmente qué es lo que está pasando perdón, con el acero en concreto. Además, en este punto veíamos, teníamos ya la información del espesor de cubierta de concreto sobre la armadura, y el equipo teníamos un equipo también que trae ese G-Core, que es el que mide velocidad de corrosión, para medir la resistividad del concreto, que también es un parámetro importante para medir durabilidad. Entonces, en todas esas zonas donde yo podía hacerlo, que eran las zonas que no estaban delaminadas o agrietadas, o donde el acero estaba expuesto, como es aquí, en los parches de reparación, pero ya esto está fofo, las grietas allí no lo hacíamos. Entonces, la idea era ver qué pasa en todas esas zonas donde aparentemente no hay nada, ni siquiera una fisura. Y sobre todo en altura, porque cuando hay picadura es posible que nosotros encontremos altas velocidades de corrosión, como ocurre aquí, que la velocidad de corrosión es 0.83 microamperios por centímetro cuadrado, y aquí al lado la velocidad de corrosión baja drásticamente, porque es una corrosión localizada, y eso lo han podido ver muchos de ustedes cuando sacan barras en estructuras que están corroídas. Vamos a ver de cerca esos valores. Entonces, es lo que les estaba diciendo. Aquí yo tengo una velocidad de corrosión muy alta del acero, 0.83 microamperios por centímetro cuadrado. Vamos a ver de que con 0.1 ya puedo tener un óxido expansivo, o sea que ya es corrosión. Aquí baja a 0.05, aunque los potenciales más o menos se mantienen. Y ese es el problema, de que al medir solo potenciales podemos tener una falsa alarma, ¿no? Entonces aquí esto lo esperamos en estas barras. Pero a medida que vamos en altura, aquí no se ve estas otras, que creo que ustedes están viendo mi pantalla. A medida que vamos en altura podemos observar cosas como estas, donde los potenciales este es el potencial y la velocidad de corrosión bajan. Entonces eso nos está diciendo de que allí el acero todavía está pasivo, pero yo tengo que definir por dónde van los cloruros para ver si en este momento que estamos haciendo la reparación integral del puente, nosotros debemos reparar hasta a mayores profundidades y a mayores alturas en los fustes, en este caso particular.
Para los criterios de evaluación utilizamos normas internacionales como la STMC 876 que se aplica solo para ambientes con cloruro, que en este caso es aplicable, pero en el manual de Durar nosotros integramos información sobre la parte de carbonatación. Y por eso ven una mayor variabilidad de los potenciales. El caso de la norma es igual a la que nosotros establecimos para concretos que contienen cloruros. Y por eso es la que vamos a analizar. Bueno, en Estados Unidos no tienen normativas para carbonatación porque los concretos que utilizan son de bajas relaciones agua-cemento. Entonces el problema de ellos es más por cloruro. ¿Y qué fue lo que hicimos esto? O sea, en forma gráfica, determinamos, esta es la norma. La norma les dice que si tienen potenciales menos negativos que menos 200 milivoltios con ese electrodo de referencia que usamos, que es cobre sulfato de cobre, no hay corrosión. Si está en estos rangos, hay un 50% de probabilidad, y si es más negativo que menos 350, seguro que hay corrosión. Entonces hicimos este diagrama y vemos claramente que los problemas que se nos están presentando se deben a las reparaciones inadecuadas en esta cara, que era donde le llegaba directamente el agua por salpique, y esta cara, que es la cara norte. Esta es la cara este y esta es la cara norte. En la cara sur y en la cara sur y en la cara oeste no tienen en este caso problemas porque son las caras que están en tierra. ¿Okay? Y todos los problemas que tienen aquí son debidas a las reparaciones que se hicieron anteriormente. Ahora, al medir velocidad de corrosión, estos son los criterios, y entonces vemos de que ahora afinamos mejor. Y aquí vemos lo que les decía, o sea, hay zonas de esta misma barra en donde el acero está perfectamente bien. Pero claro, al reparar hay que tomarlo en cuenta, y no vamos a reparar este pedacito y dejar esto así porque seguro voy a generar nuevas celdas de corrosión. Entonces, en esta forma se delimitó la zona para hacer la reparación en base a las medidas electroquímicas que realizamos. ¿Okay? Entonces, esta pila se va a reparar a esta altura definida por la velocidad de corrosión de las barras y la concentración de cloruros a nivel de la misma. Hicimos las extracciones. Aquí hay una de las extracciones en el lugar donde les decía que la velocidad de corrosión, ¿recuerdan que es 0.1? Aquí estamos midiendo 0.83. Entonces hicimos en esta barra, que es uno de los estribos, medimos, hicimos extracción de cloruros utilizando un cilindro del mismo diámetro de la probeta de Cork, que casualmente son 10 centímetros, para poder demostrar, porque eso lo tuvimos que hacer en el puente, demostrarle al gobierno que realmente esto no era una pérdida de tiempo, porque esto era lo que iba a permitir que el puente se reparara con criterios de durabilidad. O sea, que la reparación no fuera para que dentro de 5 años tengamos que ir otra vez, porque son reparaciones que son súper costosas. Y entonces hay que garantizar la durabilidad para la cual fue diseñada esa estructura, que bueno, que ahora nos va a tener que durar muchos más años. Y aquí lo que hicimos fue extraer núcleos, y fíjense que cuando extrajimos ese núcleo, esta es esa barra que tenía problemas de corrosión, aquí está corroída, inclusive cuando la broca la tocó, partió, porque ya la pérdida de sección localizada, como le digo que es el problema de corrosión por cloruros, la había adelgazado mucho en esa zona. Y aquí venía la grieta. No había salido porque este concreto es de muy buena calidad, como vieron en las diapositivas iniciales. Entonces, a ese núcleo se le hizo determinación de cloruros a diferentes profundidades. Entonces, indudablemente, hicimos este núcleo, hicimos uno a la misma altura, pero ya más cerca de donde está salpicando el puente, para entender por qué en esta zona tenemos este daño y en esta zona no tenemos ese daño. O sea, las velocidades de corrosión son mucho más bajas en la zona contraria. Entonces, aquí está cómo determinamos cloruros a diferentes alturas. Y esto lo que estamos viendo, esta es la altura por encima del nivel del lago, y estas son las profundidades. Y vemos que a profundidades de ya 4 o 5 centímetros
tenemos muy poca concentración de cloruro, o sea que estamos viendo la calidad del concreto que se instaló. Básicamente a 6 metros de altura es donde vemos alta profundidad de cloruro a niveles que me pueden causar corrosión de la armadura, que son 4.000 partes por millón. ¿Okay? Este es un diagrama que usamos, es un diagrama muy bueno para evaluar una estructura, porque Tutti nos dice, él fue el que ideó este programa, nos dice que hay un periodo, o sea, el periodo más largo para la estructura de concreto armado expuesta a un ambiente agresivo es el periodo de iniciación de la corrosión, que es cuando el agresivo va entrando al mismo. Esto puede ser hasta 20 años. Pero después que se inicia la corrosión, para que empiecen a aparecer daños visibles, que es cuando se termina la vida útil para la cual está diseñada la estructura, puede ser de apenas 2 o 3 años. Y luego tenemos otro periodo que lo llamamos el periodo para hacer la reparación, que es cuando empiezan a no esperar a que aparezcan daños que puedan producir una falla estructural en la estructura, lo cual indudablemente dependerá del factor de seguridad que se utilizó para el diseño, que en el caso del puente fue muy alto, comparado con los que se usan ahora, ¿no? Entonces, cada periodo puede ser evaluado, y a nosotros nos interesaba mucho para esas zonas que actualmente no tienen ningún problema. Y para ello hay un modelaje que se hace con la segunda ley de Fick, que se aplica a modelos difusionales en cuerpos sólidos, que nosotros la modificamos y generamos un software. Como ya les decía, después que empieza la corrosión, que aparecen las primeras grietas, ese tiempo para que aparezca esa primera grieta puede ser muy corto, puede ser de 3 a 5 años. Todavía hay muchos estudios experimentales que se están haciendo sobre el particular, y para que la estructura falle, como digo, depende del factor de seguridad que se usó para su construcción. En el caso nuestro, nosotros generamos un software que nos permite, conocido el perfil de cloruros en el concreto, determinar el tiempo al cual con este perfil me va a llegar a 4.000 partes por millón. Y entonces así ver cuánto tengo para hacer la reparación y si la voy a hacer hoy o simplemente aplico una medida de control de corrosión adicional para que la barra no se me vaya a corroer a corto plazo y el puente tenga mayor durabilidad en el caso del puente, ¿no? Eso ha sido publicado y es lo que usamos para hacer las evaluaciones de otras estructuras. Les quería mostrar esta tabla porque aquí hicimos esa evaluación en esos 2 puntos, las hicimos en otras pilas también, para demostrar de que no estábamos, las medidas electroquímicas no eran una pérdida de tiempo para evaluar una estructura. Y entonces nosotros veíamos que aquí la velocidad de corrosión era muy alta y aquí era baja. Entonces, al extraer los cloruros vimos por qué. Esta barra está a 4 centímetros de profundidad. En cambio, esta otra barra estaba a 9 centímetros de profundidad, como observamos aquí. Entonces, el perfil de cloruro todavía no llega a nivel de la barra, la cantidad de cloruros para destruir su pasividad. Bueno, en lo que les estaba diciendo, que esta es la extracción en ambos núcleos, y como esperábamos, vemos que en el núcleo 2, que es el que está más cerca del agua, yo voy a tener mayor cantidad de cloruro. 19.200 comparado con 16.640. O sea que es mayor. Lo que pasa es que la barra, aparentemente la armadura, cuando se armó el fuste, se le fue de medio lado. Y entonces esa zona quedó más profunda. Fíjense que las barras en este punto estaban a 4 centímetros de profundidad y en este punto están a 9 centímetros de profundidad. Y por eso aquí las barras no se habían oxidado, ¿no? Entonces determinamos cuánto tiempo requiero para llegar acá y tomamos la decisión en las zonas altas de si reparar hoy o dejarlo así, agregar, por ejemplo, un recubrimiento para garantizar la durabilidad en el tiempo. Aquí vemos esa zona que les decía, donde el oleaje es lo que está produciendo, este es el fuste de la pila 3.
es el que está produciendo que en la cara este haya todo este deterioro que es muy alto en toda la cara y que además afecte la cara norte, que es esta. ¿Okay? Y claro, aquí como vieron, esta es la zona en donde la barra estaba a 9 centímetros en lugar de 4 centímetros. Así hicimos el levantamiento de daño y decidimos el nivel de reparación. Bueno, se hicieron otras cosas. Esta pila hubo que reforzarla adicionalmente, o sea, ponerle más barra, y quedó esta sección con mayor espesor de cubrimiento de concreto, porque cuando abrimos en el cabezal no había una unión adecuada entre pilote y cabezal, entre los fustes y el cabezal. Y hubo que reforzar toda esa zona, además de que la corrosión era bastante fuerte, ¿no? Todo eso fue decidido por el ingeniero estructural, indudablemente. Y para hacer la reparación a estas alturas, el ingeniero estructural, como les voy a mostrar, también hizo todos los cálculos respectivos. Entonces, ¿qué vimos? Existen daños en todas las áreas que se repararon previamente. Eso en todo a lo largo del puente, eso era el factor común. Y en algunas caras era lo único que tenía corrosión. En la zona superior, las estimaciones son de más de 70 años para que los cloruros alcancen la armadura. Y es básicamente a 6 metros por debajo hasta llegar al nivel del agua, donde vemos los efectos y eso sin duda de la corrosión por los cloruros. Y eso indudablemente depende de los espesores de cubrimiento. O sea que en general las mezclas que usaron en el puente fueron de buena calidad, ¿no? También se hizo la evaluación estructural. Vieron el grupo de estructuralistas que participaron y hubo que hacerla para ver la reparación del piloto, porque para nosotros una reparación adecuada sería sacar todo ese concreto contaminado y limpiar barras, sustituir y volver a colocar ese concreto de igual o mejor calidad. En general, la calidad del concreto es muy buena, pero se mejoró en la reparación que se sugirió. O sea que estructuralmente se encontró de que la pila puede ser reparada con seguridad sin que hayan problemas estructurales. ¿Cuál es el diagnóstico? Los fustes y cabezales, el daño es común, corrosión severa en esquinas y bordes por cubierta de concreto muy gruesa en esa zona o compactación inadecuada, lo cual facilita la entrada de los cloruros. Y la corrosión severa que vemos en cabezales y vigas de riostra, que alcanzó una difusión de cloruros de más de 7 centímetros a niveles que causan corrosión de la armadura, o sea, mucho más allá de donde estaban las barras. Por eso ven las vigas de riostra tan deterioradas, y eso ocurre a todo lo largo del puente. Es porque esas zonas son localizadas en zonas de oleaje y salpique, y esas son las zonas más agresivas. Además, unido en el cabezal a la pobre calidad del concreto, que no solo tenía una baja concentración una baja cantidad de cemento, sino que tenía básicamente tenía relación agua-cemento por debajo de 0.55, que es muy baja para un ambiente con cloruro. ¿Cómo se hizo la reparación? Bueno, seguimos las guías del International Concrete Repair Institute, del ICRI, muy buena, se la recomiendo. Limpiamos con hidrodemolición, es lo mejor. Como el concreto es muy bueno, hubo que los primeros centímetros hacerlo con herramienta mecánica, con martillos pequeñitos para que no fisuraran el concreto. Y luego se aplicó hidrodemolición. Es lo mejor porque es con cloruros y eso permite que además se nos limpien bien las barras y no nos queden cloruros entre el concreto y la barra, ¿no? Y la altura la definimos con las medidas electroquímicas, ¿okay? Entonces, la limpieza se hizo de acuerdo a los resultados electroquímicos y a los resultados químicos de difusión de cloruros en el concreto. Reemplazamos las barras de acuerdo a las medidas electroquímicas hasta las alturas que me dieran información de que la barra presentaba, aunque sea bajos valores de corrosión, y a la profundidad de cloruro.
Y la sustitución se hizo bien sea por soldadura o bien sea superponiendo barra. La reparación se realizó con concreto proyectado, se diseña una mezcla de excelente calidad, que ya la vamos a ver, y luego aplicamos un recubrimiento hidrofóbico, porque ¿qué es lo que hemos visto? Que en Venezuela, en los países tropicales, la relación paciente 0.4, que inclusive indica la CI, no es suficiente para garantizar durabilidad, como requieren estas estructuras del orden de 100 años, sino que hay que colocar algo adicional. Y en este caso teníamos que hacerlo por lo que ya estábamos viendo de difusión de cloruros en las zonas altas del puente. Aplicamos un recubrimiento hidrofóbico que también evaluamos en campo. Todo lo que hemos aplicado en puente lo hemos evaluado en condiciones naturales, pero naturales agresivas. En fuste, la reparación de acuerdo a la evaluación estructural se hizo por franja de 75 centímetros de altura. Y todo eso tiene su protocolo. ¿Okay? Nosotros evaluamos todas estas mezclas. Esta fue la primera, la 1, esta fue la primera que se utilizó en Pila 9, la primera reparación que hicimos en algunas zonas. Pero esta era muy difícil de mantener, de que no se microfisurara, porque estos concretos que tienen microsílice, hay que curarlos muy bien, y cuando tienen alta concentración de, alta cantidad de cemento, mucho más. ¿Okay? Entonces el curado tiene que hacerse mínimo 7 días con agua específicamente, porque aquí las membranas no funcionan muy bien. Y entonces eso no lo hizo la empresa. Entonces, en un estudio que estábamos haciendo de difusión de cloruro, con microsílica, vimos que 10 y 15 no hacía mucha diferencia y que con esto lográbamos mezclas que podían tener una buena trabajabilidad y aplicarse mejor y menos, aunque igual había que curarla por 7 días, era menos problemática que esta. Y por eso esta fue la mezcla que escogimos con los resultados que obtuvimos y estaba dentro de lo que indica la ACI para concretos de alta durabilidad en ambientes marinos y lo que ya nosotros teníamos de experiencia. Entonces, esas mezclas se probaron en una estación que nosotros teníamos en La Voz de Venezuela, que está allá en Cabo San Román, en Venezuela, en donde lo que probemos allí y pasa los 6 meses en el caso de estructuras desnudas como son los recubrimientos, eso va a durar muchísimo tiempo. Entonces también probamos los hidrofugantes y probamos la mezcla que estamos utilizando. Y estas son pruebas que se hacen en la mezcla cuando se prepara. Y esto es una prueba de difusión rápida de cloruro, en donde estos valores se alcanzan ellas con concretos con polímeros. O sea que las dos mezclas, la 1 que fue la inicial y la 2, la 4 que fue la que finalmente obtuvimos, obtienen buenas porosidades efectivas y adicionalmente muy excelente permeabilidad a cloruro. O sea que estas mezclas indudablemente si se colocan bien, si se curan bien, la durabilidad va a ser muy buena. ¿Okay? Y eso también ha sido, tenemos muchas publicaciones de todo lo que hacemos en el puente. Luego evaluamos luego realizamos también la evaluación, diagnóstico y protocolo de control de corrosión de los pilotes. Anteriormente vimos el caso de lo que habíamos observado en los pilotes. Entonces, por el problema que observamos en el pilote y que ellos no se podían reparar como íbamos a reparar la superestructura, se decidió investigar sobre el uso de anos de sacrificio. Anos de sacrificio significa que yo voy a sustituir un metal al hierro, que es el metal de la armadura, por otro metal que se sacrifique para protegerlo. ¿Ok? O sea que M tiene que ser un metal que sea más activo. O sea, formar una pila galvánica. ¿Ok? Como las pilas de los carros. Eso no requiere mucho mantenimiento
y se puede, lo podemos mantener nosotros como universidad, por ejemplo. Entonces se hicieron muchos estudios aquí, simplemente voy a mostrar lo final. Los pilotes que tenían daños en su unión con el cabezal, esta es la armadura que se mete dentro del pilote y que une cabezal con pilote, generamos una protección con unos ánodos tipo brazaletes que se embeben en el concreto. Y si los pilotes tienen daños en su unión con el cabezal, en su estructura, como veíamos en la unión de concreto viejo con concreto nuevo, entonces usamos estos otros ánodos para proteger esa zona. Entonces, habrían pilotes que tendrían esta configuración y otros donde solamente tendrían los ánodos embebidos en concreto o los ánodos en el agua si el daño es solo en el pilote. Estos ánodos en el agua pueden proteger a toda la zona del pilote porque esto es una zona de marea, o sea que la humedad es bastante alta como para garantizar que la corriente pueda llegar hasta allá. Entonces ese fue el protocolo que se diseñó para el caso de los pilotes, ¿ok? En el caso de la superestructura ya vieron cuál fue el protocolo. Y evaluamos muchos ánodos y este fue el que mejor resultado nos dio. Ánodos de aluminio zinc indio. Y otra cosa que vimos importante fue que el diseño tenía que permitir de que las cajeras de medición, o sea, dejar cajeras de medición para controlar que los ánodos estuviesen funcionando bien, las situáramos dentro de las vigas de riostra, porque los pescadores desarman todo lo que se deje al aire, lamentablemente. También efectuamos la evaluación de las guayas, de sus sistemas de anclaje. Esto ameritó repensar las mismas, la nivelación topográfica. También todo eso lo realizamos por el convenio, recuperamos los gatos hidráulicos que estaban dejados por allá botados en un galpón. Los sillines también los recuperamos para abordar todos los trabajos de las guayas, así como las casetas de anclaje superior. Y generamos el sistema que permitiera el registro de la tensión de las 384 guayas en el tiempo. Allí se detectaron aquellas que están fallando, no se pudieron repensar, y una de ellas fue la que falló recientemente, que gracias a Dios había una guaya todavía de las del puente, de las que se sustituyeron, y entonces la sustituyeron. Pero hay otra que está en estado similar, y hay que abordarla pronto. Se generó el protocolo de repintado las guayas, se diseñaron, fabricaron los dispositivos para poder repintar con seguridad y sin afectar el ambiente. Y aquí hicimos diferentes pruebas en campo de lo último que había sobre tecnología para limpiar las guayas. Y al final este fue el procedimiento que se decidió y la limpieza mecánica con un equipo que es este equipo diseñado que tiene lo primero es quitar esa pintura mecánicamente con esto que pasa por las guayas. Tiene unas hojillas aquí que fueron diseñadas y fueron cambiadas y mejoradas en el tiempo para garantizar efectividad. Y luego las partes corroídas, ya aquí vemos corrosión, las huellas son galvanizadas, como les decía. Entonces ya cuando vemos estos productos de corrosión, ya esto es el acero base. Entonces esto hay que quitarlo para pintar bien. Entonces ya eso sí se hizo con esmeril. Y adicionalmente estas bolsitas es para que el recubrimiento no caiga al lago, porque ese recubrimiento es contaminante, no debe contaminar más al lago. Entonces se repintaron con un recubrimiento epoxi poliamida rico en zinc, restituyendo esa parte donde el acero estaba expuesto. Y el acabado, se usó el mismo acabado de las guayas originales. Formaldehído con hojuelas de aluminio incorporadas, metal coat. Esto es un recubrimiento que ustedes tocan la guaya y pareciera que todavía no hubiese curado bien, pero es para que la guaya sea flexible, o sea que cuando ella se mueva no vaya a causar ningún agrietamiento de la pintura. Y bueno, se pintaron, lamentablemente allí al final en la inspección de eso no estuvo el convenio directamente. Diagnosticaron los problemas de la junta, se generaron los protocolos para la reparación y se repararon algunas.
Se evaluaron los tensores de la ménsula. Esta es la viga que está al lado de una de las vigas que tumbó el ESO Maracaibo. Allí se colocaron estos tensores supuestamente para evitar de que estas grietas continuaran, y entonces se generó un protocolo para sustituir esos tensores, y también se evaluaron qué estaba pasando debajo de esta fisura, que en su oportunidad no fueron inyectadas, que pudieron haber sido inyectadas porque son fracturas producidas por problemas estructurales, ¿no? Cuando hubo el choque. Se evaluaron esos tensores y se generaron los protocolos respectivos de reparación. Realizamos el tendido de fibra óptica a través del PGRU. Evaluamos los sistemas de apoyo móviles y fijos, produciendo los respectivos protocolos de reparación para su mantenimiento correctivo. En el 2000 hubo un problema. Un barco chocó con el puente a las 6 de la tarde. Lamentablemente ya todo el personal había salido del área, y los pescadores agarraron al barco. Fueron los pescadores los que dieron la voz de alarma. El barco le llegó a la pila 24 en esta zona, en la esquina, y gracias a Dios este barco no tenía esas bolas que tienen aquí para el hielo, porque aquí exactamente hay un pilote. Ya nosotros habíamos evaluado los pilotes, ya habíamos evaluado las guayas, ya habíamos evaluado el pilón, y realmente el barco no le hizo nada, aunque se hundió. Miren toda esta parte que es el tanque del lastre. Esta parte se hundió. El barco venía no venía con cemento, era un barco que venía de la cementera. Y aprovechamos porque el barco pagó toda la reparación que tuvo el puente, que fue la destrucción de las camisas. Y nosotros generamos un protocolo para la reparación de las camisas, pero habían como 3 formas diferentes, y entonces las probamos utilizando esta oportunidad, la convertimos en una oportunidad, y diseñamos el protocolo para reparar las camisas, para que tuvieran las camisas también durabilidad. Y en el 2010 vino el colapso del puente porque uno de los rodillos falló. Los apoyos, el puente, la pila 27, falló uno de estos apoyos móviles, ¿ok? El puente está constituido por tramos isostáticos que se apoyan entre pilas. Estos tramos están formados por 4 vigas Herbert, y un extremo descansa en un apoyo fijo de plomo, que también en algunos casos ya están tocando las dos vigas, o sea, ya los están aplastados, también hay que sustituirlo. Pero este apoyo móvil está conformado por unos rodillos, que ya los vamos a ver más en detalle. El rodillo es transportado con esta lámina, y entiendo que esa lámina es solo para su transporte. La función de esto es solamente evitar sobreesfuerzo por las dilataciones térmicas y movimientos por cargas dinámicas. Aquí está el rodillo, ¿ok? Y entonces fíjense que la agresividad del ambiente, estos rodillos son cilindros de acero rellenos con concreto de muy alta resistencia mecánica, y son revestidos con aluminio por termorrociado. El aluminio es muy resistente a estos ambientes, pero el aluminio no resiste espacios confinados. ¿Qué significa eso? Que cuando hacen la limpieza en el puente o cuando hacen el reasfaltado, todo eso pasa por la junta y todo eso se le acumula a los rodillos. Y eso causa ese espacio confinado, aumenta la humedad. Con cloruro, el aluminio empieza a destruirse. Además, fueron recubiertos con caucho clorado, que es un excelente recubrimiento para ese ambiente también. Y fíjense que ya todo eso se perdió. O sea, ya aquí no hay aluminio termorrociado, solo los recubrimientos son muy altos. Y ya todo eso se perdió en el tiempo. El puente en este momento tiene más de 50 años, pero eso debería durar mucho más si no hubiese si se le hubiera hecho mantenimiento a esa zona. El problema grave en el puente también es que hay zonas que se diseñaron para no mantenimiento, porque aquí se puede hacer mantenimiento en estas áreas,
pero hay otros rodillos en donde es imposible llegarles. ¿Ok? Entonces, como les decía, viene con esta lámina a lo que se instala se debió quitar, no se quitó. Y esto es la guía para su movimiento. ¿Ok? Esto simplemente está apoyado aquí y está apoyado aquí con una lámina similar. Esta lámina se empieza a corroer con el agravante que esta guía también se corroe en esta pata y aquí fue donde falló. Fíjense que se cayó, o sea, al romperse aquí, no aguantó a lo mejor una carga dinámica que de pronto pasó por el puente, ha pasado cargas muy fuertes y partió. En la pila 3 nosotros también encontramos este efecto similar, que fue la primera que evaluamos. Fíjense la cantidad de sucio que hay allí. Eso indudablemente disminuye la durabilidad de esos apoyos que son muy buenos. Y hay apoyos de este tipo también, pero fíjense nuevamente que ya ellos perdieron su recubrimiento y la cantidad de sucio que hay. O sea que la falta de mantenimiento indudablemente ha ocasionado esto. Como les digo, hay otros que sí es mucho más difícil hacerles mantenimiento, pero supongo que se puede buscar la forma. En cualquier momento pueden colapsar otros, ¿ok? Nosotros dejamos los protocolos para poder sustituir esto, pues poder sustituir estos apoyos móviles por otros igualitos, porque nos parece que son muy buenos. Cambiando un poquito la parte de recubrimiento, mejorándolo con recubrimientos que ya nosotros hemos desarrollado, también termorroceados a base de zinc aluminio. ¿Ok? Y se desarrolló todo el protocolo en conjunto con la gente estructural, que es la que tiene que hacer esto. Aquí el agravante fue también que rompió esta viga. O sea, causó el apoyo, esta zona bajó 4 centímetros. Y entonces rompió este tramo de la viga la viga de amarre. ¿Ok? La rompió completamente. Entonces, nosotros como universidad presentamos un proyecto para hacer esta reparación y lamentablemente no nos las aprobaron. ¿Qué se hizo? No sabemos qué se hizo. Y lo último fue lo más reciente, en el 2018, agosto del 2018, el incendio en la pila 23. Aquí vemos el incendio. Se habló mucho, que el asfalto se derritió. Nosotros, el Colegio de Ingenieros, en conjunto con la Cámara de la Construcción, hicieron nombraron una comisión en la cual estaba yo, estaba también el profesor Sebastián Delgado y los presidentes del Colegio de Ingenieros y habían otras personas allí. Y presentamos un proyecto, fuimos a visitar la zona para hacer la evaluación, para mirar a ver qué era lo que había pasado. Aquí se ve el cable que se rompió la cubierta. Ese cable tenía fuera de servicio desde el 2016. Intentaron activarlo porque como ya todos ustedes, muchos de ustedes saben, las torres que atraviesan el lago también es otro problema por donde pasa un cable de 450 kV. Este es de 230 y se trató de activar. El día 9 hicieron todas las pruebas, aparentemente todo estaba bien. El 10 lo activaron y este cable se enfría con aceite y no funcionó. El aceite, el cable de la cubierta se rompió y el aceite salió y causó ese incendio. Y estas paredes, esta es la celda, esta es la pila 23 y esa es la celda sur, la sur, son 4 celdas, la sur del tramo central. ¿Okay? Y esta pared, que parece que ahí hubo el choque directo de la llama, fíjense que las barras fluyeron. O sea que las temperaturas que se alcanzaron fueron bastante altas. ¿Okay? ¿Cuánto duró el incendio? No hay un reporte
formal de cuánto duró el incendio. Unos dicen que 10 horas, pero realmente nosotros no lo sabemos. Con el agravante de que aquí están esta parte de la estructura que es muy importante, porque esta es la viga mesa que tiene unas vigas longitudinales que son, estos son los anclajes del postensado. Y esto cuando, aquí ya limpiaron, pero fíjense antes de limpiar cómo estaba. Entonces esta parte hay que evaluarla también. Y hasta el momento realmente yo no sé qué se ha hecho. La gente que estaba conmigo, yo les he preguntado y el proyecto nosotros no tuvimos respuesta. Espero que hayan hecho algo. Instalamos sensores para medir y establecer los controles de velocidad en el puente, así como cámaras para su monitoreo. Reparamos los ascensores, se pudieron en funcionamiento. Presentamos un proyecto para instrumentar el puente, no solo desde el punto de vista estructural, sino de corrosión, ya que íbamos a instalar la protección catódica de los pilotes. Solamente un pilote nosotros pudimos probarlos con excelentes resultados, pero esto también quedó en el aire. Se asesoró la reparación de las pilas 3, 4 y 9. Participamos en discusión con la reparación de las otras pilas con la empresa Precio Concrete y por fin aceptaron el protocolo de reparación que nosotros habíamos diseñado, cambiando algunas cositas en los procedimientos. Se evaluó, diagnosticó el problema de corrosión en las bases de los postes de aluminio del alumbrado del PGRU. Allí hicimos la reparación de todos los postes con un nuevo protocolo. De tal manera que hemos hecho bastante en la Universidad del Zulia para tratar de mantener esta majestuosa obra. El puente sobre el lago de Maracaibo es un ícono que integra no solo a Venezuela, a Maracaibo, a los maracuchos con el resto del país, sino que es un ícono integrador con el resto del país, con el mundo. Y estamos obligados a darle el mantenimiento que se merece. Más ahora que el llamado Puente de Nigales, esto es lo que tenemos. Y bueno, realmente esto que se empezó desde el 2006, yo no creo que en este momento esa sea la solución, sobre todo con este tipo de pilotes. Nosotros tenemos algunas consideraciones sobre el particular. Luz, la Universidad del Zulia conoce la universalidad del PGRU. Tenemos la capacidad científica y tecnológica para participar en la solución de sus problemas, como ya lo hemos demostrado. Lamentablemente, nosotros apenas estuvimos hasta comienzos del año 2000. O sea, en 5 años hicimos todo lo que estamos diciendo. Este es el Centro de Estudios de Corrosión de la Universidad del Zulia. Este es mi centro. Esta es mi gente. Gracias a todos ellos en el 2019 recibimos el Distinguished Organization Award, que lo da NACE International a las instituciones más reconocidas mundialmente en el área de corrosión. Recibimos ese honor. Y es triste, es muy triste ver cómo nuestras universidades se están destruyendo y actualmente nosotros tuvimos que quitar todas las ventanas de vidrio, y es lo que ven arriba, para controlar los robos a los cuales están sometidas nuestras universidades públicas. Qué tristeza, porque Venezuela tiene no solo parado todo lo que decían recientemente mis compañeros de la academia, sino que las universidades también están paradas porque no hacemos investigación. La investigación que estamos haciendo es a través de proyectos internacionales nada más, y los que estamos afuera. Y es triste, muy triste. Muchas gracias.